Hoy es el domingo de Transfiguración. Y qué bueno que en la portada del boletín que Cindy nos preparó, y donde ahora está poniendo ella los títulos de los sermones, encontró un Cristo que no fuera tan blanco y ojos azules. Algunos pensarán que el pastor vino hoy del lado equivocado, porque la realidad es que siempre nos han pintado a Cristo blanco y de ojos azules, y lo más seguro que Cristo no era ni blanco ni de ojos azules. Cristo era de la región de Palestina, del Medio Oriente. La gente de esa región es un poquito de piel más oscura y típicamente no son de ojos de color. Pero ese es el Cristo que nos han vendido, no el Cristo que nos narra este Evangelio. Esta lectura de Marcos, que narra la transfiguración, está llena de símbolos, está llena de imágenes. Y antes que el ser humano pudiera hablar o comunicarse, se comunicaba por símbolos. Por eso encontramos en la época prehistórica las pinturas, imágenes, símbolos. Los símbolos comunican. Las famosas pinturas, y aún aquí en nuestra capilla, si usted nota alrededor, las ventanas están llenas de imágenes y de símbolos, de episodios de los evangelios. Y los símbolos son importantes porque con ellos podemos expresar muchas veces lo que no se expresa o se puede expresar con palabras. Como les dije, esta lectura de hoy de la Transfiguración está llena de símbolos. Por ejemplo, Jesús sube al monte alto. Subir un monte. Hay una transformación, hay una transfiguración. Está el color blanco presente en la historia de una manera muy grande. Está Elías y está Moisés. Hay una nube, hay sombra, oscuridad en el descenso. Es decir, elementos simbólicos en la narración. Los símbolos nos hablan de muchas cosas, pero no nos hablan totalmente de todo. Así que nosotros podemos imaginar, y los invito a imaginar conmigo esta mañana, los símbolos de esta narración. Por ejemplo, subir al monte. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de subir, de escalar una montaña o subir un monte. Yo recuerdo que cuando era niño en Venezuela, subí un cerro que llaman el Cerro del Tambor, un nombre muy popular. Yo estaba adolescente, un poquito menos que la edad de Omar, o quizás en esa edad, y fui con los exploradores, que era la versión cristiana de los Boy Scouts. Y yo recuerdo que pasamos toda la noche subiendo ese cerro, que era una montaña muy alta. Empezamos como a las 6 de la tarde y íbamos caminando y parábamos a descansar y caminamos y alcanzamos la cima del cerro como a las 5 o 6 de la mañana y vimos el amanecer y vimos el mar. Nunca olvido esa experiencia. La primera vez que yo me sentía orgulloso de haber dicho que escalé algo. Y allí terminaron mis experiencias de escalar. Hay gente que se dedica a escalar montañas, como el Pico Bolívar, como los montes del Himalaya, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en la historia de las religiones del mundo, las montañas y los montes siempre significan algo. Y en el caso bíblico, casi siempre grandes cosas ocurrieron en un monte. Fue en el monte Sinaí donde Dios le dio la ley a Moisés, los 10 mandamientos. Fue en el monte donde Elías peleó contra los profetas y los dioses
falsos. Y entonces encontramos a Jesús subiendo al monte. No nos dice el Evangelio de Marcos cuántas horas duraron subiendo. No nos dice tampoco el esfuerzo de Jesús y de los discípulos. No nos dice si subieron cojeando o subieron caminando. Yo tengo ya 2 meses prometiéndole a Carlos que vamos a ir a subir en las montañas de Clermont, una montañita de solo 5 millas que uno sube y baja. Yo antes iba allí con cierta frecuencia. Ya tengo mucho tiempo que no subo a ese monte, quizás por eso habré subido algunas libras en los últimos años. Pero siempre subir significa un esfuerzo. Y una vez que ellos están arriba, después de ese esfuerzo, nos dice la historia que se transformó Jesús y sus vestiduras cambiaron como blancos, como nadie nunca lo había visto. Bueno, ¿qué realmente significa todo esto? La palabra griega que se usa allí para hablar de transfiguración viene de la raíz que al castellano significa metamorfosis, es decir, cuando algo cambia, así como cuando las mariposas, el gusano se transforma en una mariposa. Esa misma palabra es usada de la raíz griega para hablar aquí de que Jesús cambió de forma. Y fue tanto la impresión que estos 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, nunca pudieron olvidar la experiencia de mostrar a Jesús de esa manera. El Evangelio nos dice que fue un momento especial y lleno de simbolismos. Blanco, divino, luminosidad, verdad, todo estaba presente. Algunas personas piensan de la transfiguración como fuegos artificiales, como algo mágico, donde Jesús irradia luz, irradia colores. Jesús se transforma para mostrarle a estos 3 hombres que ya lo venían acompañando. En las narraciones de Marcos que hemos estado predicando este domingo, nos habla que Jesús ya había hecho milagros, nos habla que Jesús había liberado endemoniados, había hecho sanaciones, e incluso ya había alimentado a una multitud. Y ahora ellos ven a Jesús no en su forma humana, como el maestro, como el rabí, como el carpintero, sino que le ven ahora transfigurado y transformado en la divinidad. También me interesa entender un poco el simbolismo de la presencia de Moisés y la presencia de Elías. Bueno, cuando uno lee las escrituras, uno encuentra que Moisés también subió una montaña. Moisés dio Dios las 10 mandamientos. Y dice la narración que cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo de Israel estaba temeroso porque aún venía resplandeciendo el rostro de Moisés y el cuerpo de Moisés al estar en contacto con la divinidad. ¿Es realmente eso cierto? ¿O parece más bien historia sacada de un guión de Hollywood? Un hombre que sube a la montaña, que habla con Dios, que Dios le da 10 mandamientos y que cuando baja está resplandeciendo su rostro por el contacto con esa divinidad y que el pueblo se asusta solo de mirarlo. Y muy interesante, cuando uno lee la historia de Moisés, dice que cuando Moisés murió, su cuerpo no lo pudieron encontrar porque Dios mismo lo enterró. Es algo muy misterioso, ¿no? Y luego aparece Elías, un profeta que en el Antiguo Testamento también nos dice la historia que subió a un monte y se encontró con Dios y luego descendió y peleó con los profetas falsos y hizo llover fuego del cielo que consumiera un altar donde él le había dedicado a Dios. Otra historia parecida, sacada de otro guión de Hollywood. Y luego nos dice la historia bíblica
que a él tampoco pudieron encontrar su cuerpo porque Dios se lo llevó y lo raptó y se lo llevó. Desapareció del mapa Elías. Entonces, en las tradiciones rabínicas del pueblo judío, ellos siempre tenían a Moisés y a Elías como los dos personajes que no habían terminado su misión. Uno, porque Dios mismo lo enterró, y otro porque Dios se lo llevó. Y que al final de los tiempos, algún día, antes de que el juicio final regresara y Dios regresara a la tierra, Elías y Moisés iban a aparecer para terminar y completar su ministerio profético. Entonces allí hay una conexión entre que Juan, Jacobo y Pedro pueden ver que Jesús transfigurado está hablando con Elías y está hablando con Moisés. No nos dice el Evangelio tampoco, ni nos da detalle qué era la conversación, o si los discípulos podían discernir lo que Jesús transfigurado estaba hablando. Ay, pastor, ¿a dónde va usted con esta historia y con este sermón? Dios invitó a estos tres hombres a experimentar un poquito de lo que era la gloria venidera. Y nos dice el Evangelio que cuando ocurre la transfiguración y que cuando ocurre la conversación, Pedro se le ocurre una brillante idea y le dice a Jesús: mira, vaya, la cosa aquí está muy buena, ¿cierto? Como dice Juan, ¿por qué mejor no nos inventamos y construimos aquí 3 chozas, 3 ranchos, 3 casitas? Una para ti, Jesús, por supuesto, que eres el hombre transfigurado ahora. Otra para Moisés y otra para Elías. La cosa aquí en el cerro o en la montaña está muy buena. La divinidad, la gloria, el experimentar esto tan trascendente, tan fuera de lo común, está demasiado bueno. Nos sentimos muy bien. Vamos a quedarnos aquí a vivir. ¿Para qué vamos a regresar allá abajo a enfrentarnos a la vida nuevamente? Allá en Palestina la cosa no está muy buena. No hay muchos trabajos. ¿Recuerdan los otros sermones que le he predicado? Las únicas opciones de la gente es la carpintería, la pesca, el sobrevivir. Quedémonos aquí y no bajemos. Y en cuanto están con esa idea y están temerosos, escuchan una voz y una nube, otro símbolo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto por 40 años, ¿saben lo que significa vivir en el desierto 40 años? ¿Quién puede sobrevivir en el desierto? Pregúntenselo a nuestros hermanos y hermanas que se han quedado en el camino cuando tratan de pasar el desierto de Sonora. Altas temperaturas en el día, bajas temperaturas en la noche. Una vez mirando esos canales de historia, vi un documental sobre el desierto y solamente las pocas especies de animales que pueden sobrevivir en el desierto son mínimas, y eso porque la naturaleza y Dios les ha dotado de ciertas capacidades para poder sobrevivir, como por ejemplo sapos y ranitas que se congelan y se quedan en un estado casi vegetativo durante el invierno, llenos de agua y de aire en sus pulmones, y que cuando viene lo fuerte del calor, poco a poco vuelven a la vida y salen. Solo un ejemplo. En el desierto era imposible vivir. Sin embargo, nos cuenta la historia de la Biblia que todo un pueblo pudo sobrevivir en el desierto 40 años. Y parte de eso se debió a la protección de Dios, porque había una nube que de día les seguía y les cubría y les protegía, y en la noche una columna de fuego
que les guiaba. La historia de la Biblia está llena de historias muy interesantes que para el hombre del siglo XX le es difícil entender o comprender, y a la mujer también. Jesús los llevó al desierto y subieron al monte, y ellos no querían bajar y no querían regresar hasta que escuchan la voz de Dios que les dice en medio de la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo y síganlo. Y al momento la historia termina en que miraron alrededor y ya no vieron a nadie, sino que estaban ellos y Jesús solo. Y se quedó por un momento Jacobo, Juan y Pedro pensando: ¿qué nos tomamos antes de subir al monte? ¿O qué nos fumamos antes de subir al monte? ¿O qué comimos antes de subir al monte? Que vivimos esta experiencia fantasmagórica, inexplicable. Y empiezan a descender del cerro y Jesús les dice: no le cuenten a nadie todavía las cosas que ustedes vieron aquí. Para concluir, Dios retó a estos discípulos a que salieran de su espacio de comodidad. En ese momento, cuando ellos se sintieron muy cómodos en el cerro, viendo esa experiencia, Jesús les dice: bajemos nuevamente, volvamos a embarrarnos los pies. Y a veces el Evangelio nos llama a salir de nuestras áreas de comodidad. A veces el Evangelio nos reta, o Dios nos reta, con cosas inesperadas en nuestra vida, donde tenemos que tomar decisiones que nos hacen salir del círculo de comodidad donde estamos. ¿Recuerda usted esas experiencias en su vida? Cuando usted estaba en un lugar quizás seguro, cuando usted estaba en un lugar donde se sentía cómodo, donde usted estaba en un lugar que no había interrupciones en su vida, y de repente algo ocurre en su vida, que Dios le impulsa a cambiar de dirección, Dios le impulsa a ir a un lugar nuevo, a ir a un lugar desconocido, a ir a una experiencia que usted no entiende por qué Dios le está llamando a ese lugar. De esa manera se sintió Pedro, Jacobo y Juan. No se queden allí en esa experiencia de nubes, de fuego, de relámpago, de lo espiritual, sino desciendan a donde está el pueblo y a donde está la gente. Jesús les quiso mostrar a ellos su divinidad, que pudieran ver lo que dicen en inglés un glimpse, un pequeño destello, una pequeña imagen, símbolos de lo que era Él en su divinidad. Pero la mayoría del tiempo, durante los 3 años que estuvo con ellos, les invitó a vivir su vida en la tierra, no arriba en el monte. Muchos predicadores que hablan de esta experiencia de la transfiguración o de este texto se enfocan en la experiencia espiritual y se quedan en lo espiritual, en la nube, en la luz, en el resplandor, en los vestidos blancos y en experimentar todas esas cosas que allá se experimentan cuando estamos en la presencia de Dios. Pero muy poco se habla de bajar, de caminar, de vivir, de experimentar entre la gente el dolor, el sufrimiento, la vida del día a día, que es lo que Jesús moldeó para ellos, un ministerio de acompañamiento. Y concluyo diciéndoles que por eso titulé este sermón, un poco confuso, debo confesarlo, como un arcoíris de posibilidades. Porque hay momentos en la vida cuando Dios nos lleva a lugares que nosotros no esperamos, o nosotros no planeamos, o nosotros no pensamos, para mostrarnos el arco iris, para mostrarnos el resplandor, para mostrarnos las posibilidades de la vida.
Hermanos y hermanas, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de pensar que su vida puede cambiar, que Dios puede presentarte en tu camino, quizás con una luz, quizás con una experiencia, quizás mejor, y es la parte que yo más tiendo a vivir o a experimentar, del acompañamiento día a día, y que Dios, por medio de la compañía de otros y otras, te muestre nuevas posibilidades para tu vida. Nunca dejes de pensar en el mundo multicolor, en las posibilidades tan amplias que hay para nosotros y nosotras cuando decidimos caminar con Dios y cuando decidimos acompañar a Dios en la subida, pero también en la bajada. No quedarnos arriba, sino también experimentar a Dios cuando estamos abajo, cuando parece que las cosas no funcionan, cuando parece que las cosas no van bien, cuando parece que las posibilidades para nuestra vida no se ven muy buenas. Es ahí donde el Evangelio de hoy nos invita a transfigurarnos con Jesús, a mirar la gloria venidera en el futuro, pero también vivir el presente abajo, caminando y mirando las posibilidades que Dios tiene para nuestras vidas. Pongámonos en pie.